Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Quieres una caña? Venga, sí, ¿no? Digo yo. Esta entrevista empieza con la pregunta más difícil, ¿vale? Luego ya todo relajado. Vale. Pero lo primero es la pregunta incómoda que te ha dejado la anterior invitada, ¿vale? La pregunta que me hizo fue, ¿cuál es el día en el que más comida basura has comido? Una vez comí muchísima comida basura con mis amigas cuando teníamos como 15 años o así, y al día siguiente me operaron de apendicitis. Chucherías, pipas, patatas, todo. Como vimos una peli Y se hizo larga. Y sí, y comimos muchísimo. Y al día siguiente estaba en el hospital y me estaban operando. Joder, pues... De repente me ha venido ese día, sí. Me encanta, o sea, Sí. estás hecha para comer sano, porque yo... Estoy hecha, justo. Pues has superado la pregunta incómoda, muy bien. Genial. Eso, check. Ahora, Perfecto. la entrevista va a durar lo que dura esta caña. No, las preguntas ahora ya son más distendidas. En plan, si tuvieras un bar, ¿qué nombre le pondrías? Pues si tuviera un bar, lo tengo súper claro. Se llamaría Por Bartón, que es un sitio de Filipinas, de una isla que se llama Palawan, que estuve con mis amigas el verano pasado y es el pueblo que más nos ha gustado del mundo. Y entonces volvimos a Madrid diciendo, tenemos que tener un bar y llamarlo Por Bartón. Y era como nuestro sueño. Ahora será un poco como que no es tan fácil, pero sí, lo teníamos clarísimo. ¿Y especialidad, en plan cañas o comida o...? Sí, unos cócteles, cañas, Fuet. tampoco fuet, que no falte, fuet, hummus, Claro, ¿no? eso es. Habrá que Sí. mojar el fuete en algún Exacto, sitio. justo, Es que eso es, justo. claro. ¿Y a qué bar vas con tus amigas? Cuéntame. Pues no suelo ir así mucho a un bar específico. En plan, voy a muchos. Por ejemplo, últimamente vamos mucho a uno que se llama Gorilas. ¿En Corredera? Sí, en Corredera. Pero siempre voy como, por ejemplo, cuando estaba en La Llamada, pues al bar de al lado, del Teatro Lara. O en No me puedo levantar, el bar de al lado. El Son bar como de al los, lado. los bares de al lado, ¿sabes? Total. Oye, tema de redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo qué sé. Estoy un poco en crisis con Instagram, justo. ¿Sí? Sí. A ver, yo nunca he sabido usarlo muy bien. Siempre he tenido Fotolog, tuve Fotolog que me llamaba Morenas Forever, imagínate. Joder, estaba pillado ese nombre, ya decía yo. ¿Quién lo tenía? Tú. Era yo. Pero tengo una especie de relación amor-odio con Instagram. Es que es súper adictivo el Instagram. No sé, hay momentos que antes leía y ahora miro Instagram. He estado cotilleando tu Wikipedia, donde está todo, y he visto que has estado en El Inquilino. Buah, está en inquilino. Yo veía la serie, era yo ¿En la serio? audiencia. ¡Oh! Eras tú, Sí. tía. No lo veía casi nadie más. Yo en O sea- Galicia, no veías que había un pico ahí, era yo. ¿Y qué? ¿Te gustaba? Muy fan, sigo esperando que hagan la segunda temporada. Pero es que además no la echaron entera, yo creo, ni siquiera, ¿no? No sé, yo ¿No te acuerdas? pensaba... No, yo creo que la echaron la primera temporada entera y luego dijeron, como próximamente la segunda o continuará o algo así. Ah, puede ser. No, nunca. Sigo esperando. Nunca. La primera vez que curré Luego en fue serio pa' tanto abajo. tiempo. Y luego ya, Desde El Inquilino topa hombre, abajo. todo para abajo. Nada puede superar el inquilino. Jorge Sanz siendo un alienígena. Es que imagínate, Claro. eso es historia de España. Increíble. Sí. Oye, ¿qué ha sido lo más bonito, o sea, un recuerdo que tengas muy bueno de toda tu trayectoria? Por ejemplo, la peli que hice, que es una peli que se llama Escobar, Paraíso Perdido, nos fuimos a Panamá, estuve 3 meses allí, es que eso, además justo he estado viendo fotos y fue una experiencia increíble, como la suerte de poder ir a Panamá, descubrir unas islas que se llaman Bocas del Toro en un rodaje con Benicio del Toro, es que era increíble. Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a actuar? Yo creo que es importante como intentar mantenerte fiel a ti mismo. No sé, el mayor topicazo, ¿no?, del mundo, pero bueno, creo que es... Pero si se dice es porque será es verdad. porque es verdad, es porque es verdad. Tú, tus amigas, tu grupo. Sí. Quiero saber qué rol tienes en tu grupo de amigas. Es que tengo como muchos minigrupos, o sea, tengo muchas amigas y minigrupos, ¿sabes? Mis amigas de la uni, mis amigas de La Llamada, mis amigas del colegio, del Las instituto. del Inquilino. Jo, no guardo a nadie del inquilino. Hay que llamarse, ¿eh? Hay que llamarse, Ese llamar a teléfono. Jorge Sanz. Claro, hombre. Jorge. ¿Qué hacemos? Fuiste Chubi. Un reencuentro. Yo fui su hija, acuérdate. Es que eso fue ¿Te increíble. acuerdas? Que te juro que sí. Era su hija. Es que, o sea, Parecía que ataba- era su sobrina, pero era su hija. Es increíble. Buah, es que qué maravilla. Vamos. Entonces, en cada grupo siempre eres la que organiza planes y demás. O sea, soy como activa, sí, o sea, soy, sí, en plan, vamos a esto, vamos a vernos, sí, soy bastante pesada, la verdad. Pues tengo un juego para ti ahora. ¿Cuál? Te voy a hacer un qué prefieres, ¿vale? Vale. ¿Qué prefieres? ¿Ser una estrella de la teletienda o de banco de imágenes? En plan, ¿sabes? De estas imágenes típicas de señora come ensalada riendo. ¿sabes? Prefiero ser una estrella de la teletienda, claramente.
¿no? Está guay. Porque sí. banco de imágenes nunca sabes dónde te van a poner. Claro. Imagínate que de repente, yo qué sé, Prevención de la gonorrea y tú ahí. como Joey. Claro, Tú eres exacto, de Friends, eso ¿eh? es, sí. Persigue tu sueño, lo puedes conseguir. Ojalá. ¿Qué prefieres? ¿Actuar cuando te hacen un mal regalo por tu cumpleaños Sí, o actuar siendo simpática con alguien que te cae mal? un mal regalo. Elijo esa porque siempre lo hacemos en la vida. Yo sí que me pongo nerviosísima cuando me dan un regalo. Aunque me encante, hay algo que parece que no me está gustando. Yo lo paso fatal. Lo paso súper mal, súper mal. Entonces, ya lo tengo muy ensayado. A ver, hazme una simulación. Venga, este es mi regalo, ¿vale? Vale. A la tía. Buah, ¿Era lo que querías? me flipa. De verdad, ¿eh? O sea, me flipa de verdad. Me Pues encanta. me ha costado muchísimo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Jo, no, se nota, ¿eh? Me encanta. Muchísimas Un montón gracias. de tiendas y eso. Buah. Yo creo que, en plan... No, es que te juro que era lo que quería. Vale. O sea, esto. Qué guay, me alegro Sí, mucho. tía, gracias. Sí, sí, Buah. sí. Lloro y todo, ¿eh? De la emoción. Joder, sí que te ha gustado, ¿eh? Sí, pues el año muchísimo. que viene te regalaré otro, entonces. Bueno, también ya teniendo esta, otra cosa. Ah, vale. ¿No? Ok. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Que te salga un gallo cantando en un musical o que se te olvide todo el guión en la escena más importante de la película? Que se me olvide todo el guión. A mí me pasó una cosa que es que hice Hoy no me puedo levantar, que es un musical de Mecano, y tenía que cantar una canción que era El fallo positivo, y hubo un día que estaba lleno el teatro y entonces me entró como un ataque de pánico y se me olvidó la canción. Entonces me tiré toda la canción haciendo la 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 la. ¿En serio? Sí. Entonces ahora tengo un trauma y cada vez que voy a cantar siento que se me va a olvidar la letra y se pasa fatal. Y por último, ¿qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza del mediodía del domingo? La cerveza del domingo, claramente, porque el viernes soy más de un vinito con la cena. Pero el domingo, lo de una cervecita al sol, un domingo, un terraceo, me encanta. Ya está. Superado. Joder, pues qué fácil. Lo has hecho muy bien, la verdad. Ahora falta que me digas una pregunta incómoda para la siguiente persona que venga de invitada. Vale, como toca estamos de una. cerveza, como yo he pensado en preguntarle cuál es la cerveza que se arrepiente de haber invitado a alguien o que se arrepiente de no haberlo hecho. ¿Me entiendes? Me gusta. Pues, ¿todo bien? Genial. Jo, Claudia, muchas gracias por A venir. ti, muchísimas gracias. Qué guay. Jo. Un placer, tía. Igualmente. Qué guay. Pues nada, bueno, Ha quedado más ha o quedado menos un ahí, poquito, pero ya está. Bueno, no pasa nada. todo Vale, bien. pues nada, gracias. Nada, gracias a Adiós, ti. chao, Adiós. chao, nos Chao. vemos. Hoy nos hemos tomado una caña con Claudia Treysac, tiempo más que suficiente para inspirarnos. A vosotros no sé qué os ha sabido, a mí, al inquilino y a cosas muy guays. Si os ha gustado, pues me alegro muchísimo, porque a mí también. Tenéis una lista de reproducción donde están las otras cañas que me he tomado con gente y en 15 días otra. Y así todo el rato. Venga, hasta luego.